Este proyecto es sufragado con fondos del programa Título 1A, No Child Left Behind. El Departamento de Educación de Puerto Rico presenta. Una gráfica es una representación pictórica o visual de un conjunto de datos. La gráfica permite que el observador se concentre en lo sustancial. Cuando representamos la información en forma gráfica, se facilita la comparación de datos del conjunto. La gráfica es una presentación bien diseñada de los datos que proporcionan sustancia e información estadística. Una buena gráfica comunica ideas complejas con claridad, precisión y eficiencia. Proporciona al observador el mayor número de ideas en el menor tiempo y con el mínimo de tinta. Saludos. En la lección de hoy vamos a conocer el método para trazar la gráfica de una ecuación en dos variables utilizando una tabla de valores. También vamos a trazar la gráfica de la solución de una ecuación en dos variables en el plano cartesiano, incluyendo lineales y no lineales. Existen distintos métodos para solucionar ecuaciones lineales en dos variables y trazar la gráfica de la solución de la ecuación. Uno de los métodos es utilizando una tabla de valores. En esta lección se demuestra cómo se construye una tabla de valores y cómo se utiliza esta para trazar la gráfica de la solución de una ecuación en dos variables. Lo primero que nos viene a la mente es la pregunta: ¿qué es una tabla de valores? Pues se trata de una tabla en la cual se ilustran valores de las variables que cuando se sustituyen en la ecuación se obtiene una igualdad cierta. Esto significa que son los valores que representan la solución de la ecuación. Como las ecuaciones que estudiaremos tienen dos variables, cada solución de la ecuación representa un punto en el plano cartesiano. Aunque podemos utilizar cualquier variable, en esta lección usaremos las variables X y Y por conveniencia, para relacionarlas con los ejes del plano cartesiano. En el plano cartesiano, la variable X se relaciona con el eje horizontal denominado eje de X. La variable Y se relaciona con el eje vertical denominado eje de Y. Si la ecuación utiliza variables como por ejemplo 5b menos 2a es igual a 28, generalmente se asocia con el eje de X la variable que aparece primero de acuerdo al orden alfabético. En este ejemplo, se asocia la solución con el punto AB en el plano cartesiano, donde la variable A se asocia con el eje de X y la B con el eje de Y. Como la variable A aparece primero en el alfabeto, corresponde al eje de X
y la variable b se asocia con el eje de y. Veamos ahora un ejemplo de una tabla de valores. Esta tabla de valores está relacionada a una ecuación en la cual al sustituir a la misma vez el 0 por la variable x y el negativo 3 por la variable y, se obtiene una igualdad cierta. Esto significa que el punto 0, negativo 3 es una solución de la ecuación. De igual manera, los puntos 1, negativo 1 y 2, 1 son solución de la misma ecuación. ¿Cómo se determina que un punto representa una solución de una ecuación? Determina si los puntos 0, negativo 3, 2, 1 y 1, negativo 2 representan soluciones de la ecuación y es igual a 2x menos 3. Para determinar que 0, negativo 3, es una solución de la ecuación y es igual a 2x menos 3, sustituimos el 0 por la variable x y el negativo 3 por la variable y. Veamos. Como obtuvimos una igualdad cierta, significa que 0, negativo 3, es una solución de la ecuación y es igual a 2x menos 3. Ahora verifiquemos si 2, 1 es una solución de dicha ecuación, realizando los mismos pasos que hicimos con el punto anterior, o sea, sustituyendo el 2 por la x y el 1 por la variable y. Veamos. Como obtuvimos una igualdad cierta, significa que 2, 1 es una solución de la ecuación y igual a 2x menos 3. Ahora, siguiendo los mismos pasos, verifiquemos si 1, negativo 2, es una solución de la ecuación y igual a 2x menos 3. Como se obtuvo una desigualdad, significa que 1, negativo 2, no es una solución de la ecuación y igual a 2x menos 3. Ahora determinemos si este punto es una solución de la ecuación sustituyendo el 1 por la x y negativo 1 por la y. Como obtuvimos una igualdad cierta, significa que 1, negativo 1, es una solución de la ecuación y igual a 2x menos 3. Ahora veamos cuál es el conjunto solución de una ecuación lineal en dos variables. Si se localizan en el plano cartesiano los puntos que representan una solución de la ecuación y es igual a 2x menos 3, se encontrará que todos los puntos están contenidos en la misma recta. El conjunto solución de una ecuación lineal en dos variables es siempre una línea recta. Cada punto en esa recta representa una solución de la ecuación. Por tanto, el conjunto solución de una ecuación lineal en dos variables es un conjunto infinito. Generalmente, el conjunto solución se representa como la recta de la ecuación. En este caso, y es igual a 2x menos 3. Ahora veamos cuántos puntos determinan una recta. Dos puntos determinan una recta. Por tanto, para construir una recta, con 2 puntos es suficiente. Para construir una tabla de valores, con 2 puntos es suficiente. Sin embargo, se recomienda que sean 3, ya que con 3 puntos se puede verificar si se han cometido errores de cómputos.
Los 3 puntos tienen que quedar alineados en la misma recta. De otra manera se ha cometido algún error. En algunos tipos de ecuaciones, principalmente las que no son lineales, para construir la tabla de valores conviene utilizar más de 3 puntos para saber cómo es la forma de la gráfica, ya que como no determinan una recta, se necesita considerar cómo se comporta la gráfica en valores diferentes de x. Por ejemplo, en valores positivos así como valores negativos. En otros casos, se necesita ver cómo se comporta la gráfica en valores enteros y en valores fraccionarios. ¿Cuáles son los valores más convenientes para construir la tabla de valores? Pues aquellos donde los cómputos sean más rápidos y fáciles de realizar. ¿Qué valores de la variable se resuelven más rápido y fácilmente? Aquellos donde la variable sea igual a 0. ¿Por qué? Porque cuando x o y es igual a 0, se aligeran los cálculos, ya que al sumar, restar o multiplicar por 0, se obtiene el resultado rápidamente. ¿Cómo se llaman los puntos que contienen x igual a 0 o y igual a 0? Estos puntos se llaman interceptos y pueden ser interceptos en x o interceptos en y. Los interceptos son los puntos más convenientes para usar en la tabla de valores. En la lección anterior estudiamos los interceptos. Recuerda que los interceptos son los puntos de una gráfica que intersecan los ejes. Como son puntos, se pueden representar como pares ordenados. A0, intercepto en X. 0B, intercepto en Y. Recuerda que el intercepto en X es un punto donde el valor de la coordenada de Y es 0. De igual manera, el intercepto en Y es un punto donde el valor de la coordenada de X es 0. Al visitar nuestro campus virtual, encontrarás algunos enlaces donde podrás reforzar estos conceptos. ¿Cómo se traza la gráfica de la solución de una ecuación lineal en 2 variables usando una tabla de valores? Veamos este ejemplo. Traza la gráfica de 3x más 2y es igual a 36. Para poder trazar la gráfica de la ecuación dada, tenemos que completar la tabla de valores. Como podemos apreciar, esta tabla incluye 3 valores. X es igual a 2, X es igual a 0 y Y es igual a 0. Cada uno de estos valores determinará 3 distintas soluciones. En términos generales, los valores de la tabla pueden ser cualesquiera. Se puede asignar valores a la X o a la Y. Sin embargo, siempre que se pueda, se debe utilizar los valores más fáciles y convenientes, los interceptos. Cuando X es igual a 0, cuando Y es igual a 0. Para hallar las 3 soluciones, se sustituye el valor de una de las variables y se halla el valor de la otra variable. Esta ecuación se puede resolver más rápido. Veamos. Para eliminar la suma de 6 en el lado izquierdo de la ecuación, restamos 6 o sumamos negativo 6 en el lado derecho. Como en el lado izquierdo se elimina la suma de 6, podemos decir que el efecto es pasar el 6 al otro lado de la ecuación como negativo 6. De aquí en adelante, usaremos este método para aligerar los cómputos.
En la tabla de valores, al lado del valor x es igual a 2, escribimos el valor encontrado de y es igual a 15. Ahora busquemos el valor de y si x es igual a 0. En la tabla de valores, al lado del valor de x es igual a 0, escribimos el valor encontrado de y es igual a 18. Ahora busquemos el valor de x si y es igual a 0. En la tabla de valores, al lado del valor de y es igual a 0, escribimos el valor encontrado de x es igual a 12. Después de completar la tabla de valores, se localizan los puntos obtenidos en el plano cartesiano. 2, 15, 0, 18, 12, 0. Finalmente se unen todos los puntos de la gráfica con una recta. Se verifica que todos los puntos pertenecen a la misma recta. Si no fuera así, se revisa dónde se cometieron errores de cómputos. La recta representa el conjunto solución de la ecuación 3x más 2y es igual a 36. Ahora pasemos a trazar la gráfica de una serie de ecuaciones donde aplicaremos todos los conceptos que hemos presentado en la lección de hoy. Traza la gráfica de la ecuación y es igual a 5x menos 2. Después de completar la tabla de valores, se localizan los puntos obtenidos en el plano cartesiano. Observa que la recta obtenida es una diagonal. Ahora vamos a trazar la gráfica de la ecuación y es igual a 4 y observemos cómo queda la recta. Cuando tenemos una ecuación donde solo tenemos una variable, en este caso y, significa que el valor de esa variable es fijo. La otra variable puede ser cualquier valor, así que no importa el valor que le asignemos a la otra variable, en este caso x, el valor de y será siempre igual al valor fijo, en este caso 4. Podemos entonces completar la tabla sin necesidad de realizar cálculo alguno. Veamos. Después de completar la tabla de valores, se localizan los puntos obtenidos en el plano cartesiano. Negativo 2, 4. 0, 4. 2, 4.
Observa que en este ejemplo no hay intercepto en x, ya que y nunca será igual a 0. Al no haber intercepto en x, la recta nunca tocará el eje de x, o sea, es paralela al eje de x. Observa que la recta obtenida es horizontal. Veamos otro ejemplo. X es igual a negativo 5. Recuerda observar cómo queda la recta. En esta ecuación solo tenemos la variable x. Esto significa que el valor de x es fijo, igual a negativo 5, sin importar el valor que le asignemos a la otra variable, en este caso y. Podemos entonces completar la tabla de la siguiente manera. Se observa que la recta obtenida es vertical, esto es, paralela al eje de y. Después de haber visto estos ejemplos, cabe preguntarse, ¿qué relación hay entre una ecuación lineal y su gráfica? A continuación veremos una animación donde se presenta la relación. Si la ecuación tiene ambas variables, x, y, la gráfica de la solución formará una recta diagonal. Si la ecuación tiene solo la variable y, la gráfica de la solución formará una recta horizontal. Si la ecuación tiene solo la variable x, la gráfica de la solución formará una recta vertical. Veamos diferentes ejemplos de ecuaciones donde la gráfica de la solución formará una recta diagonal. 2x menos 3y es igual a 8. X es igual a 2y. Y es igual a 5x menos 1. Las ecuaciones donde la gráfica de la solución formará una recta horizontal son aquellas que tienen solo la variable y. Y es igual a 3. Y menos 1 es igual a 8. 6 más y es igual a 0. Debemos saber que una recta horizontal de la forma y es igual a b, siendo b un número diferente de 0, es paralela al eje x. Por tanto, no tendrá intercepto en x, ya que nunca tocará ese eje. Las ecuaciones donde la gráfica formará una recta vertical son aquellas que solo tienen la variable x. X más 5 es igual a 9. 8 más x es igual a 0. X es igual a 12. Debemos saber que una recta vertical de la forma x es igual a b, siendo b un número diferente de 0, es paralela al eje y. Por tanto, no tendrá intercepto en el eje y porque nunca tocará ese eje. ¿Cómo se traza la gráfica de la solución de una ecuación en dos variables que no es lineal? Para trazar la gráfica de una ecuación en dos variables que no es lineal, como esta que vemos en la pizarra, usamos el método de la tabla de valores. En este tipo de ecuación,
Seleccionamos valores de x que representan enteros positivos, negativos y cero, como vemos en pantalla. Luego, sustituimos en la ecuación cada uno de los valores de x que aparecen en la tabla anterior para obtener los valores de y. Después de completar la tabla de valores, se localizan los puntos obtenidos en el plano cartesiano. Finalmente unimos todos los puntos con una línea, que en este caso es una curva. A esta curva se le conoce como parábola. Esta parábola representa el conjunto solución de y es igual a x al cuadrado. Ahora veamos otro ejemplo. En este caso, y es igual al valor absoluto de x. Para trazar la gráfica de la ecuación, usamos una tabla de valores y sustituimos en la ecuación cada uno de los valores de x para obtener los valores de y. Después de completar la tabla de valores, se localizan los puntos obtenidos en el plano cartesiano. Esta gráfica representa el conjunto solución de la ecuación y es igual al valor absoluto de x. Resumiendo, podemos decir que la tabla de valores se utiliza para trazar la gráfica de la solución de una ecuación. La ecuación puede ser lineal o no lineal. Si la ecuación es lineal, conviene utilizar los interceptos en la tabla de valores para facilitar y agilizar los cómputos. Los puntos en la gráfica de la ecuación representan el conjunto solución de la misma. Y así hemos llegado al final de nuestra lección de hoy. Les recordamos que deben visitar nuestro campus virtual y allí encontrarán una serie de ejercicios donde podrán poner en práctica todos los conceptos que hemos presentado hoy. Los esperamos en la próxima lección.